Ya un año de la jornada electoral donde en un solo día estarán en juego 3.600 puestos a ocupar en cuestión de, pues desde luego, de mandatura para los estados y también el máximo tribunal del país. Esto, pues dice el tribunal del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es un reto para las instituciones democráticas sobre todo, y por ello llamó a atender con premura, responsabilidad, apertura y profesionalismo las resoluciones que se presenten. Dijo, lo principal es superar la desconfianza, también el descontento e incredulidad de la ciudadanía ante resultados electorales muy cerrados. Por su parte, el Ministerio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González, aseguró que están en condiciones para enfrentar y resolver de manera satisfactoria las elecciones, pues sus decisiones, dicen, parten de una base de valores y principios plasmados en la Constitución.